Es la imagen que vemos en directo a la 1:30 de la tarde desde la zona de Los Campeches, en Los Realejos, donde comenzó el incendio precisamente que está afectando a esa parte del norte de la isla de Tenerife. Dos noticias importantes a esta hora, las que podemos ver a simple vista, sin todavía haber tenido confirmación oficial. Una es esa bruma, eso que están viendo no es humo, es bruma, con lo cual se entiende que está llegando cierta humedad a esta zona del incendio, lo cual en principio es buena. Y luego está también que se haya ocultado el humo, o que el humo del incendio se observe en menor cantidad, en principio, lo cual podría ser también una buena noticia, pero estas son observaciones que estamos haciendo desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de observación, sin que haya por el momento confirmación oficial al respecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tiempo es fundamental en la extinción de este incendio, el tiempo meteorológico, donde la humedad del aire y el viento son claves que determinan si un incendio se extiende más o menos rápido. Y el tiempo como medida, como las horas que faltan para que esas condiciones, que ahora en principio son buenas, se conviertan en un problema para atajar las llamas. 48 horas cruciales en las que hay que controlar las llamas, porque a partir de ahí, a partir del domingo, las condiciones meteorológicas van a ser mucho peores. Si no se remedia antes, a partir de entonces todo será peor. Antes se ha abierto una ventana favorable con esa bruma por debajo de los 1000 metros que trae humedad y refresca algo las temperaturas, lo que va a permitir atacar las llamas y tratar de controlarlas. El perímetro del fuego se calcula en unos 11 kilómetros, las hectáreas afectadas suman unas 500 repartidas en 3 municipios de la isla: Los Realejos, San Juan de la Rambla y La Guancha. La mayoría está alejada de edificaciones o zonas pobladas. Apenas ha habido que hacer desalojos, salvo algunos por precaución. Enseguida recorreremos los principales puntos de atención de este incendio y hablaremos de otra noticia que afecta directamente a nuestros bolsillos: la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, que va a encarecer préstamos e hipotecas y poner un poco más difícil el acceso al crédito. La idea es enfriar el consumo, pero sin que decaiga tanto como para provocar una recesión. La buena noticia es para los que hayan invertido en algún depósito o producto de ahorro, porque recibirá más intereses por él. Y una imagen que cierra varias amenazas: la del traslado de esta persona afectada por la fiebre de Crimea-Congo, fiebre hemorrágica, a la unidad de alta seguridad biológica del Hospital Universitario de Donostia. El paciente se contagió en El Bierzo, en León, probablemente de una garrapata infectada, en un lugar, nuestro país, donde no solía darse esta enfermedad hasta 2016. Europa, ya lo saben, es epicentro de otra epidemia, la de viruela del mono, que sigue extendiéndose, y acaba de confirmarse el primer caso de polio en una década en Nueva York, una enfermedad prácticamente erradicada. Hoy nos preguntamos qué hay que temer de estas enfermedades. Y vamos a comenzar situando el incendio en la isla de Tenerife, que empezó en la zona de Los Campeches, en las medianías del municipio de Los Realejos, alejado de núcleos urbanos. Con el paso de las horas se ha ido desplazando hacia el oeste, hacia esa zona del mapa donde están marcados los núcleos de población. Esas señales azules son las zonas recreativas que se han visto cerradas por la cercanía del fuego, y los vecinos que han tenido que dejar sus casas viven en zonas aisladas, lejos de pueblos. Todos los desalojados lo son por precaución. Está prohibido acceder a los montes de estos municipios, además del de la Orotava, pero ya ven cuáles son los afectados: el de Los Realejos, el de San Juan de la Rambla, La Guancha y muy cerca está Icod. ¿Cuáles son los peligros en torno a este incendio si no se atajan a tiempo? Pues que puedan crecer hacia zonas donde hay una mayor densidad boscosa, por ejemplo, hacia el barranco de Ruiz, donde se está tratando de frenar, o hacia algún que otro barranco donde además podría ser un efecto chimenea que podría avivar aún más las llamas. Sobre las 9:30 de la mañana tenía lugar la rueda de prensa en la que se ha informado de la evolución del fuego. La superficie quemada ha aumentado, pero
las condiciones meteorológicas han mejorado y hay una previsión positiva en cuanto a esas condiciones meteorológicas para las próximas horas. A contrarreloj para controlar el fuego antes de que suban las temperaturas el domingo. Hoy trabajan en tierra 170 personas, por aire 10 aeronaves. Tenemos en estos momentos mejor temperatura que la que teníamos ayer a las 9 de la noche. Ya están los medios aéreos trabajando más los terrestres para que durante el día de hoy la situación camine a mejor. Pero el incendio sigue estando activo. Ayer hablábamos de 200 hectáreas, hoy tendríamos que hablar de algo más de 500 hectáreas. Ha entrado en 3 municipios, Los Realejos, San Juan de la Rambla y La Guancha, fundamentalmente en monte público, pero también ha afectado a algunas fincas privadas. No tenemos conocimiento de afección ni en viviendas, ni en cuartos de aperos, ni en lugares donde hay animales. De momento se ha evitado que el fuego avance hacia zonas pobladas. Se ha dirigido hacia las zonas que se evaporaron ayer preventivamente, las áreas de acampada y zonas recreativas, sin llegar a afectarlas. Este cambio de régimen de brisas ha hecho que el flanco derecho avanzara, que es esta entrada aquí, que es la zona descendente de la zona de los Campeches, que es donde ha avanzado más. Y luego el segundo punto importante que más nos preocupa es la parte alta del barranco de San Juan. La orografía del barranco impide los ataques de los medios terrestres. 3 afluentes de ese barranco principal, pues los fondos de los barrancos están ardiendo. Ahí están descargando los medios aéreos más pesados. Algunas infraestructuras se han visto dañadas. En este momento tenemos unas 40 viviendas en el municipio de San Juan de la Rambla sin abastecimiento de agua, debido a que el depósito de los cuchillos es un depósito que está abastecido por un canal que ha sido afectado por el incendio. El gobierno recuerda que todas las islas se mantienen en alerta por riesgo de incendio. Bueno, en el puesto de mando avanzado de este incendio, en el municipio de San Juan de la Rambla, está Gema Padilla. Gema, ¿qué tal? Además estás acompañada por representantes de la UME, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Roberto. Nosotros nos encontramos en este puesto de mando avanzado ubicado en el municipio de San Juan de la Rambla, y aquí es donde se coordinan pues todas las labores de extinción de este incendio. Ahora mismo, como ven, pues el cielo está bastante cubierto, hay una capa de nubes y parece que incluso empieza a chispear. Con nosotros está Reinaldo Esteves, él es el portavoz de la Unidad Militar de Emergencias y nos va a contar pues cuál es el papel de la UME en estos incendios forestales. Buenas tardes, Reinaldo. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar decir que el incendio está en un nivel operativo de nivel 2, con lo cual es la comunidad autónoma la responsable de su extinción, y desde el día de ayer nos activaron. Nosotros activamos primero el destacamento de Los Rodeos y después ya vino el apoyo al destacamento de Gando. Nada más llegar a la zona de intervención, el director de extinción, que es el responsable de asignar las tareas, nos asigna unas tareas de ataque directo al incendio. Actualmente, hoy, en el día de hoy, estamos haciendo tareas de ataque directo en el flanco derecho para intentar consolidar ese flanco y unirnos al resto de las brigadas forestales que vienen por el flanco izquierdo e intentar cerrar la cabeza. Yo le quería preguntar por eso, por los 2 puntos que más preocupan, que por lo que tengo entendido son el barranco de San Juan y esa cabeza del flanco derecho. ¿Cómo va la situación hasta ahora? Bueno, podríamos decir que evoluciona favorablemente. Bueno, no quiere decir que esté estabilizado ni mucho menos, pero sí que las condiciones climáticas ahora mismo nos están beneficiando para que podamos mitigar en la medida de lo posible o lo antes posible este incendio. Le quería preguntar también, Reinaldo, por las temperaturas, por el tiempo, porque es verdad que notamos un descenso de esas temperaturas en comparación con el día de ayer. No sé si esto puede pues beneficiar a la extinción de este incendio. Ahora mismo el incendio está a unos 1000 metros de altura y sí que es verdad que este mar de nubes que vemos aquí está un poquito por debajo. Tenemos una ventana de oportunidad a lo largo del día de hoy y posiblemente mañana para que este mar de nubes suba, haga que baje la temperatura y con eso subiría la humedad, con lo cual favorecería bastante la extinción del incendio. Pero sí que es verdad que perdemos los medios aéreos. Si la bruma sube muy alta, pues los medios aéreos no pueden hacer las descargas. Pues muchas gracias, Reinaldo, por atendernos. Nosotros nos quedamos con ese mensaje positivo y vamos a ver cómo sigue aconteciendo este incendio forestal desde aquí, desde el puesto de mando avanzado en el municipio de San Juan de la Rambla. Bueno, pues ahí es donde se están tomando las decisiones, donde está nuestra compañera Gema Padilla. Nos vamos a otro punto, gracias Gema, donde está, ya lo ven, nuestra compañera Eva Trujillo. Hay gran diferencia con respecto a ayer, lo acaban de escuchar el responsable de la UME y es precisamente la bruma, las nubes ahora mismo, y piden, por ejemplo, que se vea la columna de humo a partir por lo menos de los 1000 metros. Eva Trujillo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente el problema está siendo ese mar de nubes, esta intensa bruma que hay prácticamente en estos 3 municipios a esta hora de la tarde y que imposibilita ver el incendio. Y también aquí donde nosotros nos encontramos, en Los Realejos, donde comenzó, en la zona de Los Campeches, estamos justo en el corte donde se encuentra la Guardia Civil y la Policía Nacional, pues aquí prácticamente los medios aéreos no pueden trabajar en la zona por esta baja visibilidad. Es verdad que aunque el incendio todavía no está controlado, por esta zona está mucho más estable la situación y todos los medios se han desplazado hasta la zona oeste. Preocupa el municipio de La Guancha, sobre todo el Barranco de las Arenas y el Barranco de San Juan, en San Juan de la Rambla. En ese lugar, en esos barrancos, es donde están centrados ahora todos los efectivos, los más de 200 que lo hacen por tierra y, como decimos, también los medios aéreos que ya en esta zona prácticamente ni los oímos. Para que se hagan una idea, el incendio, como no podemos verlo, se encuentra a una altitud de unos 1.300 metros y ahí sí pueden operar los medios aéreos y no habría esta intensa niebla ni esta bruma. La humedad muy baja, menor del 30%. En este lugar donde nos encontramos de Los Realejos estamos a unos 20 grados de temperatura en estos momentos. Es una buena situación, buena noticia para intentar luchar con el avance de las llamas. Ya saben que estas horas son primordiales ante ese anuncio de que el domingo las temperaturas vuelven a subir y si la situación siguiera así, pues sería muy favorable. Algunos vecinos han podido pasar a lo largo de la mañana desde este punto. Son muy pocas las viviendas, ya lo saben, las que se encuentran en este lugar, pues para ver cómo están sus animales y sus pertenencias. Hemos hablado con algunos de ellos y nos aseguran que tranquilidad, que han podido llegar a sus casas y que no han visto cómo las llamas se acercaran a ellas. Esa es la última hora que les podemos decir desde este punto. Ya lo están viendo, es bastante complicado poder ver la situación por la intensa niebla y bruma que hay. Yo fui el primero que avisé ahí al 112 y después llamé a un compañero mío que fue el que activó al Secopin. He sido afectado también porque creo que tengo terreno que está cultivado y que está quemado. La maleza nos llega a la puerta de la casa y cuando la zarza y el espino llega a la puerta de la casa también se quema. Una casa de un cuarto de apero, que anoche la verdad que lo pasé malísimo, porque allí tengo animales y el fuego estaba cerca. Los drones se han incorporado este año por primera vez a la campaña contra incendios del Cabildo de Tenerife. Están dotados con tecnología innovadora y resultan imprescindibles para los agentes de medio ambiente. Forman parte del dispositivo que está controlando el incendio. Los drones pueden llegar a zonas inaccesibles, localizar el conato y otros posibles puntos calientes. El tener una cámara térmica y poder ver desde el aire lo que es el perímetro o parte del perímetro del incendio, te permite ubicar mejor los medios para hacer esas labores de remate. Ayudan a coordinar el personal humano y material que se puede movilizar en un operativo, incorporando la última tecnología para cualquier tipo de emergencias. Se puede utilizar tanto para búsqueda de rescate de personas al disponer de cámara térmica, están utilizando ya pues para controlar posibles construcciones ilegales, cualquier infracción que se haga en medio del monte público, poder acceder a ella mucho más fácilmente que caminando o con el coche, cualquier finca que esté un poco aislada. Esta nueva herramienta del personal de medio ambiente del Cabildo desarrolla además un seguimiento de los cortafuegos que se han ubicado por toda la isla. Bueno, pues vamos a ir viendo cuáles son los puntos ahora desde los que les podemos ofrecer distintas perspectivas de este incendio. Esta es la zona de Los Campeches, donde lo que se observa es la bruma, un fenómeno que vendría a ayudar a apagar el incendio. Lo que pasa es que a partir de los 1000 metros desaparece. Bueno, por lo menos la parte de abajo está ayudando a refrescarla y no impide que los helicópteros sigan desarrollando su trabajo. Si esta bruma empieza a subir acercándose a la altura del incendio, pues ya los medios aéreos no podrían trabajar de la misma manera, aunque también ayudaría a refrescar una cosa por la otra. Este también es el cuadro, el centro de mando de la UME, el que pueden ver ahí en la zona de San Juan de la Rambla, donde se están tomando las decisiones, donde se ha instalado el campamento base de la toma de decisiones para coordinar este incendio, la extinción de este incendio. También
está en una zona donde la bruma se ha notado, incluso nos decía nuestra compañera Gemma Padilla hace un momento que estaba empezando a chispear. Eso es una buena noticia si esa humedad ayuda o se acerca de alguna manera a la zona del incendio. Y esta es la zona de Fuente del Bardo, con esta carretera cerrada para permitir que esa carretera de acceso interrumpan el suministro y el transporte de efectivos y vehículos para apagar ese incendio. Bueno, pueden observar la bruma de nuevo, aquí incluso un poquito más espesa, mayor altura. Lo único que no nos engañen esas imágenes porque el fuego está un poquito por encima de donde se está ahora mismo concentrando toda esta niebla, que está ayudando sin duda a bajar la temperatura y también a crear más humedad en el ambiente. Una pausa y volvemos, no tardamos. Imágenes aéreas de los helicópteros que están trabajando en la zona. Son 10 ahora mismo los que están actuando en este incendio. Estas imágenes son de ayer. La columna de humo se observa perfectamente cómo los helicópteros van descargando el agua que llevan en la zona donde más llamas hay, donde más humo se concentra precisamente. Son fundamentales. Vemos ahí formando esa especie de carrusel contra las llamas para acabar con un incendio como este. Vuelos de helicópteros que se están coordinando desde el puesto de mando avanzado. Ahí lo ven, está tanto el del 112, el servicio de emergencias, como el de la UME justo al lado, donde se están coordinando precisamente desde que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha sido puesta en funcionamiento, pues para tratar de acabar con este incendio que está, ya saben, en categoría 2, de tal manera que es el Gobierno de Canarias quien tiene las competencias para coordinar todas las acciones que se efectúen contra este incendio, en una jornada en que la bruma está siendo protagonista. Se lo estamos contando ahora porque precisamente la niebla que ha entrado en esta zona podría ayudar, eso esperamos todos, a apagar este incendio, aunque todavía no está exactamente a la misma altura de donde se están ahora mismo desarrollando las llamas. Bueno, pues vamos a volver a San Juan de la Rambla, a otro punto, un poquito más arriba de ese puesto de mando avanzado que estaban viendo justo ahora, donde se encuentra nuestra compañera Vicky Luis. Vicky, lo mismo que un poquito más abajo, la bruma que se está percibiendo, me imagino que trayendo bastante humedad, ¿verdad? Así es, y con una valoración mucho más positiva que la que les contábamos ayer, eso sí, con cautela, con mucha cautela. Como dices, hoy la bruma es la protagonista. Fíjense justo cómo está en este punto de San Juan de la Rambla. Nos encontramos en las medianías de La Vera, próximos al barrio que se conoce como Fuente del Bardo, que es precisamente uno de los barrios que está desalojado. Parte está desalojado. De hecho, esa valla que le está mostrando ahora mi compañero Jordan es uno de los puntos donde se establece la Guardia Civil. Ahora mismo han tenido que moverse, pero hasta aquí llegan los vecinos y preguntan si pueden acceder o no a las viviendas. Y dependiendo de cómo esté la zona donde está ubicada su casa, les dejan pasar o no. Justo en este municipio de San Juan de la Rambla es fundamental cómo se combata hoy el fuego. Pensemos en este lugar como una línea fronteriza entre los Ralejos, donde empezó ayer el fuego, y la Guancha, hacia donde camina. Pues hoy lo que se haga aquí marcará las próximas horas de este incendio. Justo en el barranco de San Juan es donde está ese flanco izquierdo. La parte alta de este barranco preocupa pues por lo inaccesible de los medios terrestres. Entonces es ahí donde atacan ahora mismo los medios aéreos. De hecho, de vez en cuando los oímos pasar por aquí, no los podemos ver por esa bruma. Se han centrado durante toda la mañana en ese fuego, en esa parte, perdón, y el fuego se encuentra anclado ahora mismo en barrancos. ¿Cuál es el objetivo? Pues bajar esas llamas, pastorearlas, como ayer explicaban desde Protección Civil, para rematarlas desde tierra. Y ustedes se preguntarán, entonces esta bruma,
no está ayudando? Pues en parte sí y en parte no, porque pensemos que ayer el fuego se originó a unos 1.200 metros de altura, en esa zona alta de los Campeches, en los Realejos, y ahí sí es verdad que la situación es mucho más diferente a esta. Ahí sigue haciendo mucho más sol, menos humedad y lógicamente sigue estando la zona bastante seca, y mucha diferencia a esta zona donde estamos ahora, que estamos aproximadamente por debajo de los 900 metros. Como decimos, el tiempo marcará la situación del fuego en las próximas horas. A partir de esta tarde también comenzará a entrar una ligera calima. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto para mañana un aviso amarillo por calima y que puede dificultar la visión en 3 kilómetros, y ya esto lo dice todo, pues puede dificultar también las labores de extinción de los helicópteros. Como decíamos, este es uno de los barrios que ha quedado parte desalojado, también otro que está muy cerca de aquí, el Andén, y unas 40 viviendas están ahora mismo sin agua, y la prioridad, pues eso, establecer cuanto antes el agua de esas zonas que se han visto afectadas. Claro, Vicky, aquí tenemos sentimientos encontrados, porque por un lado queremos que suba esa bruma, porque esto significaría que se humedece la zona, que baja la temperatura, pero claro, es lo que decía, si sube mucho, pues ya los helicópteros no pueden operar, y eso también es otra arma que perdemos frente a las llamas, ¿no? Exacto, de hecho aquí con los guardias civiles que estaban en este punto lo estábamos comentando, decían que de momento no les está afectando, pero sí que están preocupados y mirando, bueno, eso cómo está ascendiendo y si les podría afectar en las próximas horas. Así que, bueno, es fundamental lo que pase de aquí a la tarde para poder hablar, ojalá, de un control de parte de este incendio. Ojalá que sí, las sensaciones son positivas. Gracias, Vicky, pero fundamentales siempre las condiciones meteorológicas, son la clave, pero más en un día como hoy en el que tanto la ausencia de viento como las temperaturas que no son demasiado altas y esa bruma podrían ayudar en las labores de extinción. Así que le preguntamos a Antonio Cárdenes, ¿qué esperamos? Antonio, buenas tardes para las próximas horas. ¿Qué tal, Roberto? Pues lo ha contado muy bien Vicky Luis. Esta es la situación que estamos teniendo, por una parte positiva, por otra negativa. Siempre hablamos de esa regla del 30-30-30. 30% de humedad relativa, estamos por debajo en la zona del incendio, aunque la humedad ha ido aumentando, y estamos con esas temperaturas hoy también por debajo de los 30 grados, incluso más bajas temperaturas que ayer. Ayer en ese entorno estábamos en los 28 o 30 grados, hoy la máxima está rondando los 26 hasta ahora. También lo dijimos ayer, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6, siempre se esperan las temperaturas más altas en esa zona de la isla de Tenerife, pero bueno, buena noticia que las temperaturas sean bajas. Y el viento está por debajo de 30 kilómetros por hora, que también es una buena noticia y va a seguir así. Estamos viendo temperaturas para las próximas 72 horas, Roberto, y también viento. Vamos a seguir teniendo viento del nordeste, aunque en esa altitud está soplando del este y flojo. En el resto de las islas seguimos, como hemos repetido durante el día de hoy, en aviso por riesgo de incendios forestales, y en concreto en esa zona de Tenerife las temperaturas van a subir durante el fin de semana. Vamos a ver una previsión para mañana sábado, porque la situación, vamos a ver temperaturas altas, sobre todo, fíjate como estamos indicando en la capital de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, hasta 35 grados podríamos llegar mañana. Bueno, estas son temperaturas, eso es en la capital, no se extiende a toda la isla, y estamos hablando de temperaturas altas sobre todo en la costa, en las medianías, sobre todo en esa zona, las medianías del norte o zonas altas del norte de Tenerife. Las temperaturas mañana al menos van a ser muy similares a las de hoy, o sea que eso son circunstancias favorables para atajar el incendio. Del resto de Canarias lo que tenemos es, como podemos ver, intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas que suben mañana y con viento que va a seguir soplando por lo general del nordeste y flojo. Para el domingo las temperaturas suben un poquito más. Vamos a ver la previsión, como hay capitales de islas que están llegando, por ejemplo Santa Cruz de Tenerife hasta los 37 grados de máxima, San Sebastián de la Gomera también hasta los 36, o Arrecife en Lanzarote también hasta los 34 grados de máxima. Va a ser un fin de semana en general cerca de la costa con un poco más de calor de lo que estamos acostumbrados. También mucho calor en las medianías del sur de Gran Canaria, pero volvemos a esas medianías del norte de Tenerife. No se espera que el aumento de temperatura sea excesivo durante el fin de semana, lo cual pues podría favorecer a que esas llamas no se aviven, por lo menos con la temperatura. Esperemos que sea así. Y con el viento, que veo que el domingo también se presenta flojo, sí, aunque probablemente a partir de entonces empieza a cambiar, y por eso esa ventana de 48 horas que se están marcando, claro, importantísima para tratar de acabar con las llamas, ¿no? Son estas próximas 48 horas.
horas, exactamente. Oye, Antonio, año complicado en cuanto a incendios, bueno, en toda España. 122.000 son, según el gobierno, las hectáreas que se han quemado durante lo que llevamos de año, ¿verdad? Sí, esto es un dato que dio esta misma mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Contrasta un poco con los datos de Copérnicus, de satélite, que dicen que son incluso 190.000, llegando a 200.000, pero bueno, todavía quizás sea pronto para estar haciendo esos cálculos. En esos estamos. Lo que sí es que es verdad es que ya está confirmado que tenemos este año, en 2022, tenemos los 2 peores incendios de la historia de España. Y los 2 están en la misma provincia, Roberto, en Zamora. Allí se han quemado cerca de 70.000 hectáreas desde junio hasta ahora mismo, hasta este 22 de julio. Y esta es la situación que viven en ese lugar. Más de 70.000 hectáreas han ardido en la provincia de Zamora solo entre junio y julio. La buena noticia es que el último de esos incendios ya ha bajado a nivel 1 y gran parte de los vecinos han podido volver a sus casas. Solo esas llamas han quemado 36.000 hectáreas según cálculos de los satélites. Yo he llorado, ver todo quemado. Un desastre, de verdad. Lo mismo ocurre en Ávila y en Zaragoza. En la provincia aragonesa había 1.700 evacuados. El fuego ha sido estabilizado, pero ya ha afectado a más de 15.000 hectáreas. La peor situación en la España peninsular se encuentra en Galicia, que ya vive el peor episodio de su historia, con más de 31.000 hectáreas calcinadas. Esto va a ser un antes y un después, seguramente. En esta comunidad preocupan principalmente 3 focos, 1 en Lugo y 2 en Orense, que siguen sumando efectivos y medios. Los trabajos han conseguido frenar el avance en el Courel y no hay llamas en su perímetro, igual que en Valdeorras. Y acojonados, y bueno, el pueblo es el pueblo, y tu casa y tus cosas. Los detenidos e investigados por su posible implicación en incendios forestales alcanzan ya la cifra de 179 en la primera mitad de 2022. Bueno, y en el resto de Europa lo que estamos viendo es que tanto la ola de calor como los incendios se van desplazando hacia el este, ¿verdad? Sí, así es, hacia el este. Hace no mucho tiempo teníamos muy altas temperaturas en España, que por cierto va a volver el calor, aunque esperemos que no sea tanto, pero se va desplazando hacia el este. Lo que tenemos es una situación con incendios que siguen activos. Mira, esto es por ejemplo en Grecia, Roberto, anoche la lucha contra esas llamas en el norte de Atenas, que por suerte nos llega desde ese país, de Grecia, las noticias de que estas llamas por lo menos están controladas después de haber quemado casas y también muchas hectáreas de terreno. Esto también lucha contra los incendios en Eslovenia. De Italia los incendios se estiraron hacia Eslovenia, que sabes que son países fronterizos, y allí también preocupa mucho la lucha contra las llamas en estos momentos, que está quemando bastantes hectáreas de terreno. También tenemos incendios todavía en Portugal, como decía, estos en el suroeste de Francia, donde por suerte las llamas se están estabilizando y también llegan buenas noticias desde Francia, pero efectivamente, como tú decías, el calor se está extendiendo. Nos llegan hoy noticias de altas temperaturas en Alemania, en Austria, en fin, hacia el este de Europa se están yendo estos incendios. Y además de los incendios tenemos pues otro tipo de catástrofes naturales en diferentes lugares del mundo. Una catástrofe para los seguidores de Pearl Jam, del grupo de música, es lo que vamos a ver enseguida, porque su vocalista ha cancelado, bueno, el grupo ha cancelado una gira de conciertos aquí en Europa, porque el vocalista dice que está afectado por la ola de calor, porque le ha afectado las cuerdas vocales, así que los conciertos de Pearl Jam en Europa se han cancelado. Tenemos también ola de calor aquí, Roberto, en Estados Unidos. Allí ya se habla de 43,3 grados de máxima, que después de las temperaturas que hemos visto en España nos parecen casi de broma, pero bueno, 43,3 grados de máxima y muchos países por encima, muchos estados por encima de 38. Se habla de alerta en más de 20 estados de Estados Unidos, afectando a más de 100 millones de personas esas alertas. De Estados Unidos nos vamos a ir hasta Senegal, donde ahora mismo, Roberto, fíjate, están en su capital, en Dakar, con estas inundaciones que están afectando a gran parte, como estamos viendo, de esa capital de Senegal, donde, bueno, pues cuando no es una, es por otra, Roberto, fíjate la situación en las calles de la propia capital. Y de Senegal nos vamos hasta China, donde también una tormenta ha provocado esto que estamos viendo, torretas de electricidad incluso que se han derrumbado por la fuerza del viento, también lluvia, inundaciones aquí en China, Roberto. En fin, pues ya vemos que las catástrofes están sucediendo por buena parte del planeta, aunque nosotros estemos concentrados en los incendios. Uno de ellos, gracias Antonio, aquí en la isla de Tenerife. Bueno, pues enseguida volvemos a todo lo que tiene que ver con este incendio, que nos fijamos ahora mismo en esa imagen en directo que estamos pudiendo observar con el protagonista de la jornada, o con la protagonista de la jornada, la bruma, que está
precisamente llegando a esta zona sin llegar muy alto todavía o lo suficientemente alto como para afectar directamente al incendio. Pero qué duda cabe que esto va a servir para bajar un poco la temperatura, para añadir humedad a la atmósfera y son condiciones favorables estas precisamente para acabar con las llamas en una jornada además en la que el viento no es excesivo, lo cual en principio es una buena noticia y son condiciones favorables para avanzar en el control del incendio, aunque aún no se han dado noticias al respecto. Ya esta mañana en la rueda de prensa se vaticinaba que a lo mejor a lo largo del día, si las condiciones se mantenían, se podía dar una noticia optimista. Bueno, ojalá sea así. Lo veremos, retomaremos la información sobre este incendio, pero tenemos más asuntos que contarles. Ya sabrán, sobre todo si tiene una hipoteca, y más aún a tipo variable, que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. Además, una subida muy grande, del 0,5%. Esto no lo hacía desde 2011 y ahora dicen verse obligados a hacerlo. Con este movimiento se trata de frenar la alta inflación en la zona euro. El reto de la Unión Europea, frenar una inflación que afecta a toda la zona euro. Para ello y después de la crisis de 2011, decide subir los tipos de interés al 0,5%. Esto es, que el dinero salga un poco más caro. Los ahorradores son quienes más se benefician y los que menos, entre otros, las más de 4 millones de hipotecas variables de nuestro país. Y aquí la prueba, subir los tipos de interés aumenta el valor de dinero y por ello de los créditos. Si suben los precios, intentamos comprar menos, por lo que cae el consumo. Una vez cae la demanda, ahí la inflación también comenzaría a ser más baja. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, subirían entre 115 y 120 euros más al mes, unos 1.400 euros más al año. Con una oferta cada vez más cara, el comprador suele esperar a que llegue un mejor momento. Al valer más, dejarían de firmarse tantas hipotecas y el vendedor se vería obligado a bajar el precio. Es la estrategia utilizada por el Banco Central Europeo, pero en todo el mercado. Mover la demanda en la zona euro para romper con la inflación. Y hay un ligero repunte de casos COVID aquí en el archipiélago, en la ocupación de camas UCI, sobre todo en Gran Canaria y El Hierro. Aunque más preocupante es la situación en otros puntos del mundo, por ejemplo en Japón, que llega a su récord de contagios, más de 30.000 en un solo día. O en México, donde se superan las 100 muertes por segundo día consecutivo. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha dado positivo, aunque aseguran desde la Casa Blanca que con síntomas muy leves. Pero bien es sabido que el coronavirus no es la única enfermedad que nos está acompañando y ojo porque hay otras que se creían prácticamente erradicadas, como la polio, de las que volvemos a conocer casos. Después de 10 años, Nueva York confirma un primer caso de poliomielitis, pese a que la Organización Mundial de la Salud la dio por erradicada en 2020. Sí que han aparecido unos pocos casos en el último año en algunos puntos, bueno, por ejemplo, en Madagascar. En Europa, hace ya más de 20 años que no se registra ningún caso. Este es un paciente trasladado al hospital de San Sebastián con fiebre hemorrágica de Crimea, Congo. Por ahora se encuentra estable. Este virus se transmite con la picadura de una garrapata y es considerada como una enfermedad emergente. Aparentemente, el enfermo se contagió en El Bierzo, en el León. El año pasado fueron 9 casos en nuestro país. Pero sin duda ahora mismo preocupa también la enfermedad de la viruela del mono y ha comenzado la vacunación de esta enfermedad para quienes lo solicitan y cumplen con los requisitos. Nuestro país es el más afectado, más de 3.400 casos confirmados. La Organización Mundial de la Salud cree que es temprano para considerar la pandemia. Santiago Mascoma es catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia y experto de la Organización Mundial de la Salud. Le saludamos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos repasando aquí algunas enfermedades, viruela del mono, fiebre de Crimea, Congo, bueno, la polio, aunque bueno, en casos testimoniales. ¿Esto es casualidad o hay un desplazamiento de enfermedades a zonas donde antes no existían?
No, de casualidad nada. O sea, y lo hemos estado la semana pasada analizando en el Campus África, aquí en La Laguna, ¿no? Hay una solapación de dos efectos. Uno es las influencias del cambio climático y el otro es los efectos de la globalización, ¿no? O sea, y cuando me refiero al cambio global me estoy refiriendo a desplazamientos de personas, importación, exportación de ganado, modificaciones del medio por el hombre, como sistemas de irrigación, etcétera. Todo esto se solapa con los cambios de los factores climáticos y conducen a que ciertos agentes infectocontagiosos pues sean capaces de emerger. O sea, tenemos, por ejemplo, ahora que acostumbrarnos a que esta fiebre de Crimea-Congo ya sea una enfermedad habitual en nuestro país. Bueno, esta enfermedad ya lleva algunos años en que estamos detectando algunos casos, ¿no? O sea, nos llegó desde África, hay varias cepas molecularmente definidas y nos llegan con aves migratorias. Y luego, pues, las garrapatas ya las tenemos aquí y, bueno, lo que habéis referido de la zona del Bierzo, junto con todo lo que es la zona fronteriza con Portugal, es zona de alto riesgo. O sea, los ciervos son los principales animales silvestres reservorios, allí hay garrapatas y pues, cualquier persona que se introduce en el campo, en los bosques y tal, pues es susceptible de verse picado por una garrapata de estas y verse infectado, sí. Respecto a la viruela del mono, aquí en Canarias le escuchamos vaticinar que acabará convirtiéndose en una pandemia. Bueno, vamos a ver, aquí hay que dejar claro una cosa. O sea, esto es esta declaración es una decisión que corresponde a la sede central de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En Ginebra ellos tienen que analizar y decidir si la declaran o no y cuál es el momento más oportuno. Otro aspecto es que el número de casos, el aumento del número de casos y su expansión en el momento actual, o sea, va en el sentido o sea, lleva connotaciones claras de pandemia. Esto es bien evidente. O sea, en el último siglo tuvimos del orden de 950 casos. En los últimos 2 meses estamos subiendo del orden de 1.000, 2.000 casos cada día. El miércoles pasado aquí en Tenerife, que es la última vez que lo miré, ya íbamos por 13.500 casos en solo 2 meses. Y cuando uno mira la distribución geográfica, tenemos ya casos en todos los continentes, ¿no? O sea que, teniendo en cuenta las características de transmisión que está siguiendo esto, que esto lleva connotaciones de pandemia, es evidente. Otra cosa es que luego la sede central de OMS decida declararlo o no y cuándo, ¿no? En Cataluña han empezado a vacunar ya, precisamente, contra la viruela. ¿Será el camino que haya que seguir? Vamos a ver, es importante la pregunta que acabas de hacer. La viruela del mono es un poxivirus que pertenece al mismo género de la viruela humana. Entonces, las personas mayores que fuimos vacunados antes de que se dejara de incluir esta vacuna hacia los 70, 80, ¿no? Tenemos una cierta resistencia, porque es resistencia cruzada entre estos virus. Pero lo que está sucediendo es que la gente joven y en época, digamos, de más actividad sexual, pues esta gente no ha sido vacunada contra la viruela y ahí tenemos un problema. O sea, esencialmente, pues son estas fiestas de sexo, ¿no? En donde una persona pues tiene relación con varias personas en una misma noche y sin siquiera conocer sus nombres, ¿no? Pues la gente tiene que tener muy claro que estos son focos de alto riesgo, ¿no? Focos de contagio altísimo y después pues uno va a casa y pues infecta a los familiares. Se están dando casos en niños de menos de 9 años, hace poco un niño de meses, ¿no? Y entonces esto es un verdadero problema. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver si efectivamente, pues no, de alguna manera no crece hasta llegar a pandemia, como bien acaba usted de comentar. Santiago Mascoma, sí. Una cosa querría aclarar, ¿no? Sí. Es que la gente cuando oye la palabra pandemia
muchos que me entrevistan diciendo, habrá que encerrarse otra vez. No, ojo, la pandemia por COVID se transmite por vía aérea, ¿no? Entonces es completamente diferente de la viruela del mono, en donde la transmisión es esencialmente por contacto directo con infectados, de piel a piel, ¿eh? Entonces, o sea, aquí las medidas serían distintas. Para la gente no tiene sentido, ¿no? O sea, que la gente si oye la palabra pandemia, que la gente no se asuste. Estamos en una situación, en una enfermedad totalmente diferente, ¿no? Ya sabe el dicho, Santiago, gato escaldado de agua fría huye, ¿no? En este caso, tan fría no es el agua, pero bueno, conviene tomar precauciones, desde luego. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, volvemos con la atención puesta en el norte de Tenerife, donde sigue activo el incendio que lleva afectando desde ayer al municipio de Los Realejos y que se ha extendido a otros 2 más. Estamos precisamente en Los Realejos, hoy no se ve el fuego ni la columna de humo, gracias precisamente a esa capa de bruma que ocupa esta zona, que es la protagonista en esta jornada. El incendio sigue activo, un poco más arriba, pero desde aquí no se puede observar. Ayer recuerden que era la imagen mucho más nítida, se podían ver las llamas con precisión. Lo bueno es que esta capa de bruma pueda estar llevando humedad a la zona del incendio y bajando un poco la temperatura. Si sube mucho más, podría impedir a los helicópteros operar en la zona, pero en este momento están pudiendo hacerlo. La capa de bruma se mantiene en torno a los 1000 metros y el incendio está algo más arriba. Volvemos con Gemma Padilla, que está con Montserrat Padilla, que es jefa de Protección Civil en el puesto de mando avanzado ahí en San Juan de la Rambla. Gemma. Pues sí, buenas tardes, Roberto. Nosotros continuamos aquí en este puesto de mando avanzado, ubicado, como dices, en el municipio de San Juan de la Rambla, y con nosotros está Montserrat Román. Ella es la jefa de Servicio de Protección Civil del Gobierno de Canarias. Y Montserrat, te vamos a preguntar primero pues por los 2 puntos que más preocupan, que tengo entendido que es el barranco de San Juan y ese flanco derecho, esa cabeza. ¿Cómo va la situación hasta ahora de la tarde, Montserrat? Bueno, durante toda la mañana se han concentrado todos los esfuerzos para poder asegurar este flanco derecho, que es el que durante la noche pues ha tenido más avance con el cambio de régimen de brisas, y que es muy importante que quede bien consolidado para otra vez esta noche, cuando haya otra vez este cambio de viento que se va a dar, pues tengamos esta zona bien asegurada. Y efectivamente también en la zona que ahora se está trabajando más intensamente con los medios aéreos, en lo que se puede, porque en el frente pues es complicado, pero sí es esta apertura por el flanco izquierdo. Está cogiendo unas carreras importantes del incendio ahora en la zona del barranco, está cogiendo en cota alturas hacia montaña, dijéramos, y ahora mismo se están concentrando ahí los medios aéreos. Ahí es verdad que esa zona será mejor para trabajar por la noche porque mejorarán las condiciones, pero sí son estos 2 puntos: arriba para asegurar que no avance hacia zona poblada, que de momento no se prevé, y esa zona, el flanco izquierdo, que está está cogiendo carrera el fuego por los barrancos, y que ahora mismo pues es donde están hasta 5 medios aéreos que están trabajando ahora en esa zona. Yo te quería preguntar por eso, por las condiciones meteorológicas, porque es verdad que son similares a las de ayer, pero las temperaturas son un poquito más bajas, e incluso ahora mismo aquí en este puesto de mando avanzado estamos debajo del mar de nubes, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto al incendio? Se confirma que las condiciones meteorológicas van a mejorar, y es lo que esperamos también, sobre todo a partir de esta noche. Es verdad que el incendio ahora está, donde hemos comentado ahora que está cogiendo carrera, es más alto, está sobre 1400 metros, entonces ahí todavía tenemos un clima seco, la humedad relativa es baja, hoy todavía se están dando temperaturas entre 26 y 28 grados, entonces bueno, esta situación no va a mejorar hasta la noche, así que hoy todavía tenemos un día complicado. Montserrat, por último te quería preguntar pues por esas evacuaciones, que de momento no se han hecho ninguna de forma obligatoria, pero sí de forma preventiva, ¿no? No sé si tienen algún punto pues más importante que tengan que vigilar. Es esta zona del flanco derecho que estamos asegurando desde anoche y que seguimos ahora reforzando. Es decir, son estas viviendas que quedarían en el flanco derecho, ¿vale? Y que bueno, están alejadas ahora mismo. Sí que es verdad que ha habido personas que han preferido pues no pasar allí las horas, es algo que entendemos, pero no son evacuaciones que hayamos programado ni organizado desde la dirección de la emergencia. Así que en principio y a día de ahora mismo no hay previsión de evacuaciones. Pues gracias, Montserrat, por atendernos, y nosotros, Roberto, nos quedamos con ese mensaje positivo, que de momento no hay previsión de evacuar a vecinos por este incendio forestal de aquí del norte de la isla de Tenerife.
Muy bien, gracias Gema. Esa es la situación. Otro titular que sacamos es que las condiciones meteorológicas, aunque han mejorado, todavía no son todo lo buenas que podrían ser, porque precisamente esa capa de niebla, ese mar de nubes está situado por debajo de donde ahora mismo está el incendio. Bueno, seguiremos rescatando información para ofrecérselas en torno a este incendio que se está produciendo en la isla de Tenerife, pero hay información de otros puntos que queremos contarles también aquí en Atlántico Noticias. Miren, controlar lo que hacen los ciudadanos, sobre todo lo relacionado con protestas, es al parecer una práctica común en Venezuela, según ha revelado un reciente informe de la teleoperadora Telefónica. De acuerdo con los expertos, la interceptación de llamadas telefónicas y bloqueos de páginas web son las formas más comunes empleadas por el régimen de Nicolás Maduro. Transcurría el segundo trimestre del año 2007 en Venezuela, con Hugo Chávez en la presidencia. Organizadas a través de llamadas y mensajes telefónicos, comenzó una serie de protestas estudiantiles en rechazo al cierre del canal Radio Caracas Televisión. 15 años después, Andrés Aspurua, el que fuera uno de los estudiantes que participó en las protestas y que notó cómo eran siempre seguidos por la policía en sus actividades, es especialista en seguridad digital. Asevera que todas sus sospechas del pasado se comprueban con el reciente informe de la compañía española Telefónica, que revela que un 20% de su data de usuarios en Venezuela fueron o han sido intervenidos. Han habido muchos casos donde periodistas o políticos han tenido sus llamadas publicadas en medios de televisión del Estado. Estamos controlados, vigilados y espiados por un Estado totalitario para manipular las conciencias. Desde el punto de vista legal en Venezuela no se puede intervenir una línea telefónica sin la autorización del Ministerio Público y de un juez. Pero necesitan el requisito de una apertura de una investigación penal. Entonces, es poco creíble que el 20% de los clientes de Movistar tengan investigaciones penales en curso. El argumento para justificarlo indicaron que muchas de las personas intervenidas han sido voceros de la política de sanciones en contra del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas, Venezuela. Y en Brasil, una redada en una favela de Río de Janeiro ha provocado, lo van a ver enseguida, una intervención policial muy importante. Ha causado además 18 muertos. Se trata de la tercera operación más letal en Río de Janeiro en menos de 14 meses. Se ha abierto una investigación porque hay indicios de graves violaciones de los derechos humanos. Mas amanhã, amanhã pode ser filho deles, sobrinho deles, mas ele não quer saber, né? Y desde Ucrania, concretamente desde la ciudad de Mariupol, nos llegan unas imágenes muy descriptivas sobre la situación en la que se compara cómo era la situación antes y cómo es ahora. Miren, el antes lo pueden ver debajo, en una ciudad, bueno, en la que podemos ver algunas zonas por las que antes se podía pasear y ahora están completamente devastadas. Vemos otros escenarios donde ocurre exactamente lo mismo. El centro de la ciudad, en un momento dado, incluso con un ciclista pasando justo al lado de donde ahora hay un tanque, la torreta de un tanque destruido y una columna, un gran bloque de edificios que en su momento
permanecían afectados de alguna manera, pero que ahora están prácticamente destruidos. Una tercera visión de esta ciudad de Mariupol, en la cual ya vemos una avenida con incluso algún edificio destruido justo después del inicio del conflicto, pero ya después vemos manzanas enteras prácticamente derribadas, bloques de edificios destruidos. En Ucrania, la ofensiva rusa sobre las zonas que aún no controla de la región del Donbass es total. Los misiles rusos han alcanzado en las últimas horas hasta 13 asentamientos diferentes en la región del Donetsk. Kramatorsk ha sido una de las ciudades que ha recibido esa lluvia de cohetes de las fuerzas invasoras. Los civiles siguen abarrotando los trenes, huyendo de los combates hacia otras partes más seguras del país. Rusia sigue atacando también duramente Kharkov. 3 personas han muerto, otras 23 han resultado heridas en el último bombardeo de la que es la segunda mayor ciudad ucraniana. Sin acuerdo de paz posible a la vista, Rusia y Ucrania sí parece que han llegado a un entendimiento al menos para desbloquear las exportaciones de grano. Tan solo faltan las rúbricas en el acuerdo que pondrá fin al bloqueo de exportaciones de grano y fertilizantes en el Mar Negro, una firma que según el gobierno turco tendrá lugar en la tarde de este viernes en Estambul. En ese acto estarán presentes representantes de Ucrania, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, el presidente turco Tayyip Erdogan y el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres. Tratamos de tener un acuerdo que permita que los alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia lleguen a los mercados globales. Si resolvemos esto, evitaremos que cientos de miles, potencialmente millones de personas tengan precios de alimentos fuera de su alcance, afirmaba el portavoz de la ONU. El presidente Zelensky esperaba poder tener este viernes noticias positivas sobre el desbloqueo de los puertos ucranianos. Un acuerdo que posibilitaría dar salida a las cerca de 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que permanecen en los silos ucranianos y que impide almacenar la cosecha actual. Un acuerdo que diluiría la amenaza de una crisis alimentaria y una hambruna mundial. Volvemos de nuevo a las condiciones meteorológicas que se están dando en la isla de Tenerife en torno a este incendio que lleva activo desde ayer. Estamos hablando de la bruma, de ese mar de nubes, pero vamos a ver claramente, Antonio, lo estaba diciendo antes precisamente la jefa de quien está coordinando toda esta acción contra el incendio, Montserrat Padilla, que efectivamente está por debajo de donde está ahora mismo el incendio, esa bruma, ¿verdad? Claro, las imágenes que vemos en directo de Televisión Canaria, pues vemos esa rodeada toda esa. Estamos dentro del mar de nubes, pero esta es realmente la situación. Fíjate, aquí tenemos el Teide, aquí a mi izquierda tenemos el Teide, vemos esta falda, esta corona forestal, aquí es donde está el incendio, aquí vemos esa nube como sale y el mar de nubes lo está marcando justo al lado donde estás tú, esas nubes del Alicio, de lo que siempre decimos, esa panza de burro, esas nubes bajas que llegan hasta ahí. Probablemente esto lo publicó Meteo Tenerife alrededor de las 11 de la mañana. Probablemente a esta hora, porque iba subiendo, esté un poquito más alto, pero en ninguno de los casos va a llegar, bueno, de momento, no se prevé que llegue en las próximas horas a la altura del incendio forestal. Por tanto, lo que tenemos en estos momentos es esta situación. Como decíamos antes, la humedad relativa en esta zona, más allá sí que está por encima del 30%, en esta zona sigue estando por debajo. Unas temperaturas que por suerte hoy sí que están en el entorno de los 26 grados, aunque sea incluso aquí no ha llegado a superar esa temperatura, por tanto son buenas condiciones, está por debajo de los 30 grados y ese viento que no está soplando con demasiada intensidad. Vamos a ver precisamente una previsión del viento para las próximas 72 horas, Roberto. Fíjate cómo el viento. Exacto, fíjate cómo las zonas que tenemos en verde es donde tenemos viento soplando alrededor de 30 a 40 kilómetros por hora, pero fíjate, es sábado ya. Por la tarde el viento prácticamente desaparece, ni siquiera está viento en superficie y vamos a tener un fin de semana con muy poco viento en superficie. En la zona del incendio que está aquí no prevemos que haya viento que le esté afectando, ni tampoco por encima. El incendio no está en superficie, está a unos 1.200, 1.300 metros de altitud. Se espera viento del este, pero que sea flojo. Las próximas 48 horas son claves, Roberto, como tú decías, porque a partir de ahí ya el viento puede cambiar y puede complicar un poco la situación. Por tanto, vamos a confiar en que el día de hoy
como estamos diciendo, sea clave y ahí se pueda sacar adelante esas labores de extinción. Vamos a ver la previsión para mañana, la estábamos viendo antes también, pero insistimos, algo que no mencioné antes y que va a ocurrir durante el fin de semana, se está secando Calima, que ya está entrando por la parte oriental del archipiélago y que va a llegar a todas las zonas de Canarias. Sí que lo estaban comentando Vicky Luis, creo que es del lugar. Las temperaturas máximas de mañana pueden subir con respecto a hoy. Fíjate, por ejemplo, la capital, Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife como está subiendo 35 grados, va a subir sobre todo en zonas de costa, en la zona de medianía o zonas altas, que es donde está el incendio, podría durante el fin de semana ser unas temperaturas estables. Y vámonos al domingo ya, Roberto, para ver cómo las temperaturas vuelven a subir, pero las demás condiciones no se esperan que cambien. Y las temperaturas, por lo menos en la zona del incendio, no van a subir tanto como si lo que esperamos esas subidas en las zonas costeras de todas las islas prácticamente, porque no solo en Tenerife, sino en todas las islas vamos a tener un fin de semana con temperaturas más altas que lo que tenemos hoy. Bueno, por lo menos tenemos esa ventana de 48 horas para luchar contra el incendio. Ahí estaremos, sí. Y luego esperar que esas condiciones no empeoren demasiado precisamente en este aspecto. Esperemos que así sea. Exacto. Antonio, gracias. Buen fin de semana. Bueno, pues a las puertas ya de este fin de semana nos despedimos con esa imagen en directo que nos llega desde el norte de Tenerife. Por debajo de la niebla no nos deja ver el incendio que sigue activo, lo acabamos de ver en la imagen más o menos a una distancia bastante prudencial, pero en la que podemos observar que ese mar de nubes no llega. El mar de nubes se ha situado por debajo ahora mismo de esa zona del incendio. Las condiciones meteorológicas son buenas, los helicópteros siguen operando a la altura del foco del incendio porque lo está permitiendo la visibilidad y el viento no es excesivo y se espera que durante las próximas 48 horas las condiciones se mantengan así, lo que podría ayudar en la extinción del incendio. Ojalá sea así. Llega Telenoticias 1 con más información al respecto. Nosotros volvemos el lunes en una nueva edición de Atlántico Noticias. Feliz fin de semana.